eterno pueblo, bienvenidos a otro match análisis. Juventus Real Madrid. Juventus fuera, rapidito nos limpiaron también del Mundial de Clubes. ¿Y será que por eso presentamos a Jonathan David hoy? Para desviar la atención de los problemas. Lo analizamos aquí en el match análisis. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos, muchísima gente conectada desde temprano. Muchas gracias a todos los que están en sintonía con este match análisis especial, ¿no? Porque bueno, lo estamos haciendo hoy miércoles, hoy no es día de match análisis, hoy no es lunes, eso es una buena noticia. Ya mañana es jueves, luego viernes, así que ya estamos de cara del fin de semana, pero había que hacer un match análisis especial de este Real Madrid-Juventus y el ganador del programa de hoy, el Juvesolano. Buenas tardes, pueblo. Ayer el equipo se quedó sin gasolina y decidieron adelantar las vacaciones. Esperemos que como Lee y Chiellini se sienten con Tudor y desde hoy trabajen en la próxima temporada. Bueno, desde una vez yo voy a arrancar aquí con el pregunta-respuesta, ¿no? Con lo que plantea el chat, porque el Juvesolano dice, el equipo se quedó sin gasolina. ¡Oh, sorpresa! Pero sí, Tudor puso siempre los mismos jugadores, con los dos equipos muertos esos que jugamos. Tudor fue el que decidió no hacer rotaciones o hacer unas medias rotaciones raras. ¿Y quién decidió que no se podía utilizar a la mitad de la plantilla? ¿Nos lo va a explicar alguien? Porque nadie es capaz de preguntarle nada interesante, ¿no? En las ruedas de prensa, esto ya estamos acostumbrados. Pero si el equipo, como dice el Juvesolano, se está quedando sin gasolina en 3 partidos, no es que, o sea, porque calor hacía para los dos, el Real Madrid también jugó 60 y pico partidos la temporada, o sea, igualdad de condiciones, humedad, desgaste físico. Pero ¿y entonces por qué nos quedamos sin gasolina? Vamos a que cada quien se tome sus responsabilidades. Continúa el Juvesolano y hablen con los jugadores que están fuera del proyecto, Weah, Vlahovic, que les hagan entender que se tienen que ir. Pero ¿quiénes son los que quién decide quién está fuera del proyecto y quién está dentro del proyecto? ¿Lo decide como Lee? ¿Lo decide Chiellini? ¿Lo decide Tudor? ¿Lo decide el jugador? ¿Quién? ¿Dónde está el rumbo de esta Juventus? Si alguien lo tiene claro, que me lo explique. Subterranean, a ver si... no, Subterranean, yo buscaba explicaciones y tú tienes más preguntas, Subterranean. ¿Podría explicar cómo un equipo profesional se cae después de 45 minutos? ¿Estás seguro que fueron 45 minutos, Subterranean, o fueron 30? Yo creo que fueron 30. Segundo, ¿hay futuro con Tudor? Bueno, Subterranean. Como Lee y el Lini te dijeron que sí, que el futuro es Tudor. Te lo dijeron ellos. Fueron y le renovaron el contrato a Tudor. 1 año más, plena confianza, renovación. Tudor es el técnico, es el técnico del futuro de la Juventus. Esa es la respuesta. Que estemos o no de acuerdo, o que los resultados digan otra cosa. Y no solo, como decimos acá, esto es match análisis, no solo el resultado final, perdimos, no. El cómo, el por qué, lo que ocurre, el análisis, ¿no? Y ya nos vamos a meter a verlo juntos, pero no sin antes también saludar a todos los que están en el chat, de verdad, muchísima gente. Luis Vallejo nos pregunta por Jonathan David. Lo vamos a ver, porque como ustedes saben, al final de estos match análisis ponemos ahí un mini mercado análisis también. Hoy vamos a ver a Jonathan David al final del episodio, así que manténganse en sintonía. Mauro del Judice nos saluda. Saludos, Joshua. Bueno, lo que usted mande, Mauro, aquí está. Mauro
dice saludos Joshua y aparece Joshua. ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo te va? Así es Pueblo Juve. Ustedes piden, nosotros hacemos. Todo bien, prof. ¿Tú qué tal? Bien, bien, todo bien. Mira, Capi, tenemos muchísima gente conectada desde temprano. No te imaginas la cantidad de comentarios de gente. Pierde Silvestri, Pavel Kibray, Víctor Oviedo, Diony Romero. Diony Romero, Capi, es miembro de Pueblo Juve. Grande. Miembro de Pueblo Juve y además de dejar su like, además de comentar, va un poco más allá y es miembro, se hace miembro del canal, con lo cual es una persona especial también para nosotros porque nos apoya en esta labor que hacemos para nosotros y para la comunidad, ¿no? Nos dice Diony, un poco desilusionado porque ayer no le hicimos mucha oposición al Real Madrid. El equipo creó pocas ocasiones de gol. Capi, ¿tú también estás desilusionado como Diony o cuáles son tus sentimientos hoy después de esta eliminación del Mundial de Clubes? Sí, bueno, o sea, uno siempre espera que la Juventus califique a la siguiente ronda, que gane, ¿no? Nunca es lindo tener una derrota, pero también creo que siempre fuimos muy realistas, ¿no? Aquí, cuando le ganamos 5-0 a uno, 4-1 al otro, dijimos, acuérdense que aquí no es que empezar una temporada nueva, sigue siendo la misma plantilla anterior, seguimos viendo los mismos errores, solo que este equipo no te castiga, etcétera, etcétera. Seguimos viendo como Tudor pues era inflexible y, o sea, no me sorprende el resultado, me sorprendió, digamos, que la Juventus en ciertos momentos del partido, especialmente en el primer tiempo, estuvo al tú por tú y se hubiera podido meter por encima del marcador y quizás algo diferente hubiera ocurrido. Yo no me comía la teoría de que la Juventus podía ganar la final. O sea, me hubiera encantado, obviamente, pero en algún punto la realidad siempre tiene que cobrar factura, ¿no? Bueno, vamos a meternos, Capi, vamos a meternos en ese partido y vamos a ver un poquito lo que fue ese Real Madrid 1, Juventus 0 desde el planteamiento táctico, ¿no? De los dos equipos, porque vamos a también echarle un ojo al Real Madrid, muchos amigos de Madrid también conectados, muchos hinchas, ¿no? Del Real Madrid, que increíblemente gracias al efecto Cristiano Ronaldo, siguen habiendo muchos hinchas del Real Madrid que son simpatizantes de la Juventus, ¿no? Ayer veíamos uno, sobre todo un tifoso ahí, bueno, no sé si un tifoso, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un hincha en las gradas de Orlando con su camiseta del Real Madrid, besando el escudo del Real Madrid, pero con el póster de Cristiano Ronaldo en la Juventus, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que tiene el fútbol que a veces nos cuesta Mira, pero entender. antes de que pases adelante, mira este mensaje bellísimo de Rob. Rob, saludos a mi sobrino, que nunca se pierde un match análisis. No, no, pero ese sobrino está raro. El sobrino de Rob está raro, está raro. Saludos a Lucho. Eh, seguimos adelante, Capi, seguimos. No piso el peine de Rob, no piso el peine. Estamos aquí activos. Hay que estar pendiente de todo, Rob. Pendiente de todo, atentos a todo. Porque el que no está atento a todo, mira, se va para la casa rapidito. Línea de tres presentaba el Real Madrid de Xavi Alonso con un raro también, ¿no? Para uno que no es hincha del Real Madrid, un raro 3-5-2 con Tchouaméni de líbero ahí en medio de Rudiger y Hausen y Arda Güler, fantasista, número 10, típico, el amigo, ¿no? El mejor amigo de Yildiz en la selección turca, reinventado por Xavi Alonso en la posición de 5, ¿no? Con los dos interiores, Bellingham y Fede Valverde, jugador sin palabras, ya nos quedamos para describir a Valverde, las dos bandas para el chico por la izquierda, el nuevo fichaje Trent Alexander-Arnold por la derecha y la doble punta, ¿no? Con Raúl González Blanco y Vinicio, ¿no? El nuevo Raúl González Blanco que ha descubierto el Real Madrid y la Juventus, que bueno, es a lo que más nos interesa, el clásico e inflexible, ¿no? Para usar tu palabra, Capi,
3-4-2-1 de Tudor con la novedad Rugani, ¿no? Rugani que lo habíamos mandado al exilio el año pasado, no lo habíamos aparecido en estos 3 partidos y de la nada, ¡pum!, Rugani titular contra el Real Madrid. ¿Por qué? Bueno, porque se murió Sabona, Bremer no está todavía listo para jugar. Gatti, no entendemos muy bien Gatti, que no se termina de recuperar, de no recuperar, juega 5 minutos sí, 20 sí, pero 45 no entendemos exactamente bien cuál es la situación física y de las lesiones y de las molestias de Gatti, así que no le quedó más opción a Tudor que poner a Rugani y para sorpresa de nadie, Rugani responde, ¿no? Porque Rugani sabemos cuáles son sus limitaciones, sabemos que más de ciertas cosas no le puedes pedir, pero sabemos que Rugani es un jugador de garantía, es un suplente de garantía para una Juventus normal, no es una Juventus de superestrellas, no es una Juventus top. Entonces, no hay duda que Rugani es un jugador útil para una plantilla de la Juventus y ayer lo demostró, un partido súper serio de Ruganito, un jugador juventino de experiencia que no le hace daño a nadie tenerlo allí. Entonces, con este planteamiento nos metemos en el partido, Capi. ¿Y qué pasó? Que los primeros minutos fueron todos de la Juventus, ¿no? Vimos cosas que ya estábamos viendo, ¿no? Que son un poquito la marca, ¿no? Desde que está Tudor con el equipo, esos triángulos por izquierda. Y con esos triángulos por izquierda, pues creamos, la verdad, 2 o 3 ocasiones de gol muy buenas en los primeros, te diría, 10, 15 minutos del partido, ante un Real Madrid que se vio sorprendido, ¿no? Lo decía el propio Xabi Alonso, porque estaban esperando una Juventus agresiva, que lo fuera a buscar, que lo fuera a apretar, y se consiguieron una Juventus ordenada en bloque bajo y que más bien era la Juventus la que salía al contragolpe explotando los espacios que dejaba el Real Madrid. Y bueno, esta es la primera, ¿no? El triángulo que nos encanta, Cambiaso, Yildiz con Kolo Muani, buena jugada de Kolo que le deja el balón a Yildiz y acá de zurda el chico falla el disparo, ¿no? Le quiere, era lo que tenía que hacer, había que pegarle ahí de zurda, pero la agarra mal la pelota y se va desviada. Pero eso era solo el primer aviso, porque después la Juventus iba a tener la gran oportunidad, ¿no? La oportunidad dorada del partido para la Juventus. Otra vez, ¿quién sino la combinación Kolo Muani con Kelan Yildiz y Yildiz que le pone el pase filtrado al espacio delicioso para, como siempre decimos, no solo la importancia del pase, sino la importancia del jugador que marca el pase. Entonces, Kolo Muani le marca la trayectoria del pase que quiere a Yildiz. Yildiz lo sirve, lo pone mano a mano delante del arquero. Capi, y aquí vamos a tener, creo, el primer desacuerdo del día. Para mí, esto no fue un gol clamorosamente comido por Kolo Muani, porque si te fijas y lo quiere intentar de representar gráficamente con esta imagen de la derecha, el achique de Courtois, que es uno de los mejores arqueros del mundo, es grandioso. Porque fíjate cómo este tipo de 2 metros se para allí enfrente de Kolo Muani y le tapa prácticamente todo el ángulo de disparo. Realmente se había quedado con muy pocas opciones Kolo Muani para definir y yo creo que la hace bien, ¿no? Él ve la cucharita por arriba, la ejecuta, de hecho le sale una buena cucharita, pero se le va ligeramente alta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es una ocasión muy clamorosa? ¿Lo ves como un gran error de Kolo Muani? Bueno, aquí obviamente yo, pues, me apoyo en que tú fuiste portero y conoces mejor esos ángulos de disparo que yo. Yo sí creo que había opción por tierra, para un tiro duro por tierra que quizás iba a buscar el ángulo inferior derecho o hasta por debajo de las piernas, ¿no? Lo ve muy abierto el portero, también existía esa opción, que es algo un poco más certero. Si lo del ángulo es cierto, que aquí pues obviamente hiciste lo que pudiste con la imagen disponible, habría que ver desde el ángulo de Colo qué es lo que se había tapado y qué no. Em, pues la única solución hubiese sido esta cucharita, pero es la solución más riesgosa también, ¿no? Porque si no te sale bien, justo pasa lo que termina pasando, que la pones por encima
del arco. Y aquí esta es la gran diferencia, porque creo que estamos de acuerdo que Yildiz, una vez más, toma un paso más sobre su crecimiento y calidad, y se demuestra una vez más a todos nosotros y al mundo. Pero estas son las cositas que marcan la diferencia cuando te enfrentas con equipos tan grandes como este, ¿no? Y llenos de estrellas, que cuando tienes una oportunidad así, te vas a enfrentar con un portero de esta calidad, no por nada está ahí, y tú tienes que ser lo suficientemente bueno de definirlo, ¿no? O sea, entiendo el punto de que quizás no sea una tremenda comida por parte de Colomani, pero tampoco es que, o sea, hay que definirla, hay que meterla. Las pocas que te iba a dar el Madrid te las dio en los primeros 15 minutos, porque después se te acabó a ti la gasolina y pudimos tocar ese tema después, pero hubiera sido otro partido completamente diferente, si este entraba. Que creo yo, y aquí pues te pregunto a ti, siempre fue el plan de Tudor. O sea, ir fuerte los primeros 10, 15 minutos, 20 minutos, sabiendo la cantidad física que tenía en el tanque su equipo, para conseguir ese primer gol que te abría un poquito el partido. Bueno, ayer que estuvimos en el live de post partido, Miguel, que estuvo reunido con los jugadores el día anterior, ahí en Miami, nos decía que los jugadores estaban convencidos que tenían un plan de ataque eficaz para contra el Madrid. Entonces yo ato 1 más 1 y digo, ese era el plan. O sea, el plan era contraatacar, meter un gol, obligarlos a abrirlos y esperar meter un segundo, a lo mucho llegar empatados al final e ir a penales. Bueno, yo entiendo tu punto, pero no estoy del todo de acuerdo con que ese gol, bueno, digamos, a ver, ese gol que hubiese entrado una de las tres, ¿no? Porque, y aquí me Claro, ato una de las tres. a la siguiente, que es esta, ¿no? Acá, una vez más, oh sorpresa, Kenan Yildiz por dentro, recibiendo entre líneas a la espalda del medio campo del Real Madrid y lejos de los defensores, que es el lugar de Yildiz, es donde es diferencial, recibe, encara, dispara, hay un desvío, y ni siquiera la suerte nos acompaña en esta, porque el desvío es el clásico que se termina metiendo, ¿no? Acá el desvío en Rudiger hace que la pelota haga una comba extraña y salga por poco afuera al córner. Si hubiésemos metido una de las tres, el partido cambia, no lo sé, Capi, porque el Real Madrid luego, cuando apretó, cuando Xabi Alonso, y lo vamos a ver, cuando Xabi Alonso corrige, el Real Madrid fue demasiado superior y apabulló a la Juventus con una cantidad innumerable de ocasiones de gol, ¿no? Entonces, sí, siempre irse en ventaja primero, obviamente es muy bueno, pero es que luego vimos tan poco de la Juventus, vimos una falta de reacción, una falta de energía o falta de actitud, una falta de todo, que no sé si igual nos hubiesen podido dar la vuelta, ¿entiendes? O sea, es lógico que lo ideal hubiese sido marcar, pero tú tampoco puedes renunciar a el resto de 75 minutos de partido porque no entró un gol en los primeros 15, ¿no? Entonces, y lo vamos a ver más adelante, y lo habíamos hablado también en los primeros partidos, la Juventus en los dos primeros partidos contra los rivales flojos tuvo mucha contundencia, las pocas ocasiones que tuvo al inicio del partido las concretó, y eso aplanó el juego, ¿no? Los encuentros. Pero también es verdad que tú tienes que saber reaccionar, y la Juventus no reaccionó, con lo cual yo no estoy tan seguro que de haber entrado una de estas, luego el partido se hubiese puesto de cara para nosotros. Quiero ir un poquito al chat porque hay muchísimos comentarios, ¿no? Hay algunos que me estoy guardando para después porque la gente, bueno, claro, va ligando temas. Nos preguntaban de Rugani, creo que hemos respondido, y nos dicen, a ver, quería leer una que había visto y se me perdió, pero Bueno, bueno, el esta de hecho es que porcelana es una belleza de comentario. escuchando la masterclass del profe de mi pueblito en Colombia, Lomas Turbas. Bueno, Lomas Turbas, tremenda localidad allá en Colombia.
Lomas Turbas. Un saludo a toda la gente de Lomas Turba, ¿no? Que está siempre pendiente del programa, allá sobre todo en Colombia, donde sí tenemos que saludar es a Colombia Bianconera, ¿no? Colombia Bianconera es así que es gente seria y no que se mete en los chats a tirar peines al programa. Lo de Yildiz es sorprendente, esta era la que quería buscar, de Pavel. Imagina que con un delantero podemos celebrar algunos goles por lo menos. Yo no sé si todavía sigue sorprendiéndonos a nosotros los juventinos lo de Yildiz. Lo de Yildiz yo creo que empezó a sorprender al mundo, porque el de ayer no es un partido que ven nada más los juventinos, ¿no? O en su mayoría el calcio, que es el que sigue a la Juve, pero el de ayer es un partido de vitrina internacional. No solo porque ya es una fase de octavos de final de Mundial de Clubes, sino por el rival que tienes enfrente, que es de lo más importante a nivel global, y bueno, el equipo de hecho con más fanáticos a nivel mundial. Entonces ayer yo creo que es el mundo, Pavel, el que descubrió a Yildiz, porque más allá de estas 2, 3 acciones que terminan en claras ocasiones de gol para la Juventus, hizo todo bien, como casi siempre, ¿no? El control de bola, el drible, los pases, o sea, es un jugador definitivo, un jugador total, es un jugador, es una estrella. Y yo creo que a partir de ayer, Kenan Yildiz ya se sabe también el mundo que es una estrella del fútbol mundial. Ese era el comentario que estaba buscando de Pavel, ¿no? También, bueno, hay mucha gente conectada, Jared Core que llega y deja el like. Hay que dejar el like, hay que hacer como Jared Core, Stockwell también, Rudiger, que dice que estaba presionando atrás en la definición a Kolo Muani. Pavel se quiere meter ya en la parte de mercado, pero lo vamos a dejar para el final. Nos saluda Julio Suárez también, mucha gente contenta. Dice, pero para mí jugaron como si fuera un amistoso. Julio, yo creo que es que no tenían más. O sea, yo creo que entre el calor, el desgaste físico y la humedad, por eso salió un partido tan lento y de ritmos tan blandos, porque no había para mucho más, ¿no? Hay mucha gente acá del chat, muchos amigos del pueblo que están en Orlando y nos pueden dar fe, ¿no? De ese calor y de esa humedad que hace que los partidos salgan de esta forma. Nos saluda también Jorge Lanza. Tómatela, profe. Esta es típica expresión argentina. Tómatela. Te vamos a rajar el mismo día que a Tudor. Bueno, no sé por qué, Jorge. ¿Por qué me quieres ¿por qué me quieres rajar? ¿No? Y en todo caso, tómate la voz, Jorge, dale. A Fortino, que nos dice acá, pero Capi, ¿qué pasa si el plan falla? El tema es que no había plan B, te pregunta Tomás, Capi. No, es que tú lo dijiste, o sea, yo la verdad es que, no sé, yo en los últimos días, yo me pregunto, ¿no? Es, o yo soy extremadamente idiota, que es posible, ¿no? Yo puedo ser muy idiota, o es que yo veo otros partidos, o sea, yo cuando veo mi mente me hace un juego, ¿no? Yo veo otras cosas, pues que la gente ya no entiende de fútbol. Entonces, o sea, no lo digo por Tomás, pero la gente que dice es que salieron a jugar sin ganas, es que salieron a jugar amistosos, salieron a perder, salieron a tirarse atrás, es que no tienen ni idea de, o no quieren saber, o no se quieren informar, o no están prestando atención a quienes les informan, que esta es la ayuda, o sea, esto es lo que hay. Entonces, sí, haces un plan A, si no te sale el plan A, pues te persinas y para adelante, porque eso es lo que hay. O sea, había gente que me preguntaba por qué carajos había jugado Rugani y no Bremer. Entonces, esa gente que no está atenta y lo único que está haciendo es que les gusta tirar mierda por tirar mierda. O sea, te agarras de cualquier cosita para agarrártela contra el equipo. Bremer no podía jugar. O sea, Bremer literalmente se lesionó un cruzado, se rompió un cruzado. Entonces, ¿por qué no jugó Gatti? Coño, porque no se ha recuperado. Cosas por el estilo. O sea, yo entiendo quizás plantearse las preguntas que estoy seguro que te vas a hacer es ¿por qué no jugó Douglas Luis? ¿Por qué Rugani no jugó antes durante la Copa del Mundo? ¿Por qué el 3
4-2-1 infalible siempre? ¿Por qué no cerrar el partido con 2 puntas? Esas para mí son preguntas mucho más lógicas de fútbol que estar diciendo es que salimos a jugar 15 minutos y nos tiramos para atrás porque no teníamos ganas de jugar, no teníamos ganas de ganar. O nos tiramos para atrás y dejamos de jugar porque ya querían ir de vacaciones. Yo te digo, debe ser que yo soy muy pendejo. Mira, aquí yo le quiero responder a José Provenza, porque él dice, pero si es que no hay banca, no hay plan B, ¿no? Y ese es un melón que yo quiero abrir, pero para poder abrir ese melón de José Provenza, vamos a continuar con las imágenes, ¿no? Vamos a mostrar qué pasó después de esos primeros 15, 20 minutos muy positivos, donde la Juventus fue superior al Real Madrid, y por qué había necesidad de un plan B, ¿no? Y entonces allí entraremos en la pregunta, o en la pregunta no, o vamos a contradecir, o yo voy a contradecir, quiero ver ustedes si están de acuerdo conmigo o con José Provenza, es que si no hay banca, no hay plan B, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Otro punto adicional de lo positivo que quería destacar después de el paupérrimo planteamiento defensivo que vimos contra el City es que acá la Juventus se paró en bloque bajo, pero bien parada esta vez, Muy sin bien organizado. persecuciones raras, sin persecuciones raras, sin el hombre a hombre a lo estúpido, ¿no? Porque fíjate acá, este es un ejemplo donde te das cuenta que no había la orden de hacer el hombre a hombre. Es Raúl González Blanco, o como lo llaman ahora, Gonzalo García, hace este movimiento de salir de la marca de Kelly y de irse a buscar balones hacia la zona de 3/4 de cancha, y Kelly no lo persigue. Kelly, como central izquierdo, se queda en su posición. No se desarma la línea de 3, Kalulu, Rugani, Kelly. Porque, y por eso marco a Bellingham con el círculo blanco, porque si este planteamiento hubiese sido el mismo erróneo que contra el City, cuando Kelly saldría a perseguir ese recorrido de, ahorita es que lo llamo Raúl por la joda y se llama Gonzalo, cuando sale, si Kelly hubiese salido a perseguir a Gonzalo, se abre el boquete para la entrada del jugador de segunda línea, que en este caso hubiese sido Bellingham, que estaba ahí flotando, ¿no? Entonces, importante también que quería destacar el buen parado defensivo de la Juventus en este partido contra el Real Madrid y esa corrección de lo que vimos contra el Manchester City. Pero acá te quería llevar, José Provenza. Xabi Alonso hace la lectura del partido. La hizo en campo y luego la explicó en los medios de comunicación. Entonces, voy a empezar con lo de los medios de comunicación para luego, porque es como un paréntesis, ¿no? Y después voy a seguir con la explicación de campo. Qué sabroso es escuchar hablar de fútbol. Qué sabroso es que en el post partido Guti, leyenda del Real Madrid, toma el micrófono y se pone a charlar de fútbol con Xabi Alonso. Y Xabi Alonso no se mete el cassette de respuesta automática, no empieza a hablar de cualquier cosa, sino que le responde de fútbol. Y el espectador que paga la suscripción se sienta a escuchar hablar de fútbol, cosa que en Italia parece que está prohibida. En Italia, tanto medios de comunicación como los protagonistas mismos parece que tienen la obligación de no hablar de fútbol. Solo se puede hacer respuestas estúpidas a preguntas estúpidas. Entonces Guti le decía del cambio, de los ajustes después del primer cooling break, y que bueno, acá esto es una imagen ya del segundo tiempo, pero el cambio lo hizo Xavi desde el primer cooling break, por ahí del minuto 30 y pico del primer tiempo, que él saca a Tchouaméni de la línea de 3 defensores y lo suma a la mitad de la cancha y pasa a línea de 4 cuando el Madrid tiene la posesión de la pelota.
¿Por qué? Explicaba Xavi, porque él había pensado en una Juventus que lo iba a venir a buscar, que lo iba a venir a presionar. Entonces él armaba la línea de 3 para tener una mejor salida limpia ante esa presión de la Juventus. Luego se encuentra con una Juventus que se mantiene en bloque bajo, que no va a hacer la presión alta, con lo cual en fase de posesión la línea de 3 del Madrid era inútil, porque le sobraban jugadores. Con los dos defensores centrales le bastaba y le sobraba para sacar la pelota jugada y para rotarla hacia los costados, porque no había presión de la Juventus. Entonces, el Madrid, con los dos laterales igual, bien abiertos, Alexander-Arnold por un lado y el Chico García por el otro, y los dos centrales, Hausen y Rüdiger, sacaban la pelota con tranquilidad y sumaron un jugador a la mitad de la cancha para hacer la superioridad numérica 2 contra 3 en el medio, y sumaron un jugador en el ataque que fue Bellingham, casi de enganche o detrás de los puntas, ¿no? Y aquí Xavi Alonso gana el partido. José Provenza no hizo ningún cambio. Esto es, con los jugadores en cancha, un técnico que lee el partido y es flexible en su esquema, cambia el partido, adapta y gana. José Provenza, no estamos tocando la banca, no fue que metió a Mbappé para ganar el partido. Ojo, no te equivoques, José Provenza. No metió a Mbappé, movió a lo que tenía en cancha por la lectura que él hace del partido. Y aquí el Madrid, desde el minuto 45 hasta que cae el gol, fueron 15 minutos que hicieron un gol, pero podían haber hecho 5. Ocasiones clamorosas, apabullante el Madrid en estos primeros minutos del segundo tiempo. Ante una Juventus pero aquí donde sin regresamos, recursos. Perdón. Sí, no, dime. No, que te decía, aquí regresamos a la situación de que, bueno, o sea, Tudor parece ser un entrenador que, digamos, 7 de 10 veces plantea bien el partido, pero 9 de 10 veces no lee bien el partido durante el partido y hace los movimientos que se necesita hacer para contrarrestar los movimientos que hace su contrincante de banquillo. Porque si tú ves que ellos se mueven así, o sea, tú también deberías haber reaccionado de alguna forma, sabiendo que pues quizás la defensa de ellos se había debilitado porque tenían un jugador menos ahí o algo. No, él no mueve nada sino hasta como el minuto 65, si mal no recuerdo, después de que te clavan el gol y después de que llevas 10 y 15 minutos encima con el equipo del Madrid encima tuyo, ¿no? Entonces, también podemos hablar de la calidad de lo que entra del banquillo, pero bueno, eso ya es otro. Pero es que acá en estos momentos, sobre todo cuando tú te ves apabullado, te ves que el equipo rival hizo un cambio, porque se dan cuenta, ¿no? Porque, a ver, a las malas, si el entrenador no se da cuenta, tendrá un asistente y tendrá un cuerpo técnico, alguien le avisará que estos hicieron un cambio táctico, y bueno, y si no, pues a las malas, te das cuenta que Di Gregorio no termina de pararse del piso, que ya tiene que hacer otra parada y otra. Entonces ahí el técnico o inclusive algún jugador de experiencia en la cancha tiene que identificar el momento de dificultad. Y esto, tú lo sabes, Capi, y los que siguen los match análisis, lo hablábamos muchísimo también en la era Motta, que hacía falta un jugador o el técnico de ayudar al equipo y parar el partido de alguna forma, parar el envión del Madrid. Tirarse al piso, hacerse el muerto, meter un cambio, pelearse con alguien, ir y empujar a alguien, o, ¿sabes? Una jalada, un rifirrafe, cambiar la dinámica del partido para frenar lo que era en ese momento un camión que nos estaba pasando por encima. La Juventus no lo hace hasta que Di Gregorio no puede salvarlas todas y viene el cabezazo de Raúl González Blanco que nos hace el gol, ¿no? Acá viene el centrito de Trent Alexander-Arnold y bueno, también un poquito de fortuna, creo yo, porque corríjanme los laterales, pero tú tiras un centro en movimiento y tampoco es que le apuntas precisamente a un jugador, o sea, tú tiras el centro más o menos a un lugar. Y justamente en ese lugar habían 3 jugadores del Madrid, 2 con marca y 1 solo. Y el centro fue justamente
al jugador que no tenía marca. Bueno, pero esto es así. Tuvimos un poquito ahí de mala fortuna, un gran cabezazo del Chico también, que le da muchísima potencia al cabezazo y el Madrid pasa a ganar 1-0, ¿no? Entonces, si no te diste cuenta con el cambio de módulo, si no te diste cuenta por las paradas de Di Gregorio, si o sea, de verdad estabas dormido, Tudor, te acaban de marcar un gol, ¿no? Ahí hasta el más idiota se da cuenta que, bueno, ahorita estoy perdiendo, ¿ok? Entonces ahora tú tienes que, en la mayoría de los casos, hacer algo para cambiar lo que está ocurriendo y tratar de empatar el partido, sobre todo cuando estamos hablando de un octavo de final, un partido de eliminación directa. Y digo generalmente porque, bueno, también podría darse el caso de que tú estás jugando bien, estás dominando tú, estás creando tú las ocasiones y te marcan. Entonces, bueno, ahí tú dices, no, mira, yo no toco nada, yo estoy bien y sigo como estoy, pero no era el caso. El caso era que era el Madrid el que estaba bien y la Juventus la que no estaba haciendo nada. Entonces acá es cuando uno dice, Igor, señor Comolli, señor Giorgio Chiellini, ¿están a la altura? ¿Está Igor Tudor a la altura de un equipo que tiene que volver a ser grande como la Juventus? Un técnico que no lee partidos, que no toma correctivos, que no toma medidas para, al menos a la desesperada, ¿no? Decía yo, porque el partido, y esta es la fotografía que hay que ponérsela en un cuadro en la oficina de Tudor, minuto 81. Minuto 81. Perdiendo 1-0. Quedándote eliminado del Mundial. Y esa es la fotografía de la Juventus. Bloque bajo, igual que al inicio del partido. Línea de 5. Línea de 3 en el medio. Ya había ingresado con Miners. Y los dos jugadores adelantados, en ese caso eran Nico, que había ingresado, y Colomoni. Entonces, tuvimos que esperar, señor Tudor, al minuto 85 para que usted metiera a Gatti, defensor central, porque Rugani estaba muerto, y McKennie, mediocampista. McKennie, mediocampista, por decir un rol. Sí, exacto, McKennie. Entonces. Pero fíjate, este cambio él lo había preparado para el minuto 75, que fue el water break, o el cooling break, no sé cómo coño le digan. Y los vuelve a sentar a ellos, o sea, les vuelve a poner las camisitas estas de calentamiento. Y se espera 10 minutos más para meterlos. La explicación Claro, que él cuando da. ellos salen a calentar, exacto, cuando ellos salen a calentar y tú ves todos calentando, dices, ¿qué coño está haciendo? Entonces, se acaba el cooling break y ellos no entran y uno dice, ¿no? Con la eterna esperanza, se habrá dado cuenta que ellos no eran los que iban a entrar. Y no. No, lo que explica él es que vio a los jugadores muy cansados en el cooling break, que necesitaban, y él lo dice con las palabras textuales, habían 10 jugadores que me estaban pidiendo el cambio. Entonces, claro, él dice, tenía miedo de quemar algún cambio y luego que algún otro se acalambrara o no pudiera seguir y me quedara con 10 jugadores. Claro. Entonces, fíjate tú la mala lectura nuevamente de la situación, porque él no tiene miedo de perder el puto partido, no tiene miedo de quedar eliminado, él tiene miedo de quedarse con 10. La concha de la lora. ¿Ah? Entonces, sí, no, o sea, tú dices, al bueno, final, obviamente, dentro de su lógica, dice, bueno, me quedo con 10, voy a perder los seguros, pero hoy la tengo agarrada con José Provenza, pero bueno, es para, porque digamos, eso quiere decir que el comentario fue muy bueno. Dice, no hay banca, decía Provenza. Yo volteo a la banca de la Juventus y veo Douglas Luiz. Volteo a la banca de la Juventus y veo Chimochi, como decía Thiago, Chimochiwea. Veo en Bangula y veo a Dusan Vlahovic. ¿Ok? Definitivamente, objetivamente, mejores opciones para buscar remontar un partido que Gatti y McKennie, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo. Ahora bien,
Y acá abrimos debate, abro micrófono y leo el chat. ¿Quién ordena que estos jugadores no pueden entrar a la directiva? ¿Es Tudor que no los elige y elige poner a Gatti? ¿Qué pasó acá, Capi? Explícame. Mira, lo hablamos ayer también. Si es la directiva la que está ordenando que no se utilicen ciertos jugadores por situación de mercado, entonces estamos cometiendo el mismo error que estábamos hablando hace un año o hace 6 meses cuando el mercado de invierno. O sea, tú cuando tiene que haber una separación de poderes. Cuando la Juventus, cuando el equipo está jugando, lo único que importa es ese partido. No importa el mercado, no importa el balance del equipo, no importa lo que esté sucediendo en Torino o en China o en Timbuktu. Lo que importa es ese partido. Entonces, si en ese partido lo que necesita la Juventus es meter a Douglas Luiz, esté o no en el mercado, meter a Vlahovic, esté o no en el mercado, Bangula, Wea, etcétera, eso es lo que importa. Pero ya entendimos que lamentablemente no parece ser así la situación. Porque si el Pero partido jugaron, Capi, pasado, Douglas Luiz jugó en el Mundial. sí, sí, Vlahovic jugó en el Mundial hasta 2 sí, sí, partidos, pero en hizo 2 este partido goles. en particular no. Por eso te digo, o sea, son cosas, son mensajes encontrados, porque el partido pasado fuiste a sentar en Bangula y Wea en la tribuna porque supuestamente lo iba a vender. Al final no sucedió. Pero durante el Mundial también jugó Wea. ¿Por qué no puede jugar ahorita Douglas Luiz? La misma pregunta que te hice al principio. ¿Por qué si vas perdiendo 1-0 en un partido de eliminación directa? Pana, sé un poquito humilde, tira tu planteamiento a la basura, mete 2 puntas, mete todo el carro, pierdes 1-0, pierdes 3 Y a empieza 0, perdiste. a tirar pelotazos a lo loco, al pelotazo, pone Claro, a Vlahovic, que por lo menos ocupa uno de los centrales y los pone a saltar de cabeza a Kolo Muani, mete a Douglas Luiz a tirar pelotazo arriba, mete en Bangula a ver si como tantas veces, en Champions, en Liga, entrada picante en los segundos tiempos, y después veremos el mercado, cómo se desarrolla. Entonces, por eso claro, la pregunta eso es un problema de mañana, eso no es un ¿quién, problema en ese momento. ¿quién ordena esto? Y vuelvo con José Provenza, que está haciendo comentarios de verdad muy buenos. Dice, profe, en la banca de jugadores, pero Tudor confía en ellos. Y yo te pregunto a ti, José, ¿Tudor confía en Alberto? ¿Tudor confía en McKennie? ¿Tudor confía en Nico? ¿Tudor confía en Kostic? Porque, digamos, no sé, a mí no me parece que Kostic sea esa gran garantía que le dé confianza al técnico. A mí no me parece que las prestaciones de Nico González estén dando algo de confianza a algún ser humano. A mí no me parece que Alberto tenga el nivel para jugar en primera división de cualquiera de las grandes ligas. Es un jugador de ¿En Serie B, serio? Alberto. ¿No te pareció que ayer hizo un buen papel contra Vinicius? Tercera categoría. En mi equipo no juega. En Ávila tengo 2 laterales derechos mejores que ese tipo. Impresentable. ¿Qué tipo tan que no puede mantenerse en la verticalidad? Un tipo que no puede mantener la verticalidad, que está todo el tiempo inestable, que Vinicio le hace media, no le había terminado de hacer la bicicleta, Vinicio ya se lo había llevado. ¿Pero de Un qué tipo estás hablando, prof? Si tuvo a Vinicius aislado todo el primer tiempo. aislado. Ya, ¿cómo que aislado? Una, Alberto. o sea, una le quitó a Vinicio, que le trabó y ganó Alberto. El Oh, vale, resto, bueno, a mí me parece un jugador impresentable. Entonces, bueno, regreso a mi comentario anterior. De eso que yo soy muy pendejo, veo otro partido, porque o sea, Alberto, para mí, se puso en el bolsillo Vinicius, por lo menos en el primer tiempo. wow, se puso en el bolsillo a Vinicio. Bueno, es complicado. Habría que estar viendo el partido al mismo tiempo porque ya, digamos, tienes esa opinión y yo tengo la exactamente opuesta. Sí, exacto. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, si es un tema de que, ay, no, porque eso, ahí también quería ir yo. Ay, no, es que ese jugador no forma parte de mi proyecto, no forma parte de mi fútbol, ¿no?
Entonces, que alguien lo explique, porque si Locatelli es parte fundamental de tu equipo, por características de jugadores, Douglas Luiz también, porque es la misma huevonada. Dos jugadores técnicos, lentos y que saben con la pelota. Entonces, o que alguien me explique, no, mira, alguien alguna vez tendrá que explicar, mira, Douglas Luiz, lo que pasó fue que le cogió la hermana al Magazzinier y están todos molestos con Douglas Luiz. Bueno, ok. Entonces el tipo va a ser juzgado por violador. Bueno. Entonces uno entiende por qué el tipo está apartado. ¿No? Entonces, Timothy Weah es un jugador que puede estar en el mercado. Perfecto. Cuando llegue la oferta lo vendo. Si no, es un jugador del equipo. Y para mí, que a mí no me gusta Weah, es mejor que Alberto. Por lo menos para mí, Weah es un jugador profesional. Alberto es un jugador amateur. En Bangula, yo lo hubiese querido ver mucho antes que Nico, por ejemplo. Sí. Que es un jugador más picante, más rápido, ¿sabes? Por lo menos te da algo de intensidad ahí arriba Bueno, en el segundo te digo tiempo. algo sobre Bangula. Si tú tienes una plantilla que está tan cansada como vimos, mete al que no has metido. No hay otro jugador más fresco en tu banca que ese carajito. No ha jugado un minuto en todo el mundial. Y Weah, o sea, si algo te puede gustar o no gustar Weah, pero si algo tiene Weah es que corre, tipo Y que velocidad. tiene que hace la, entonces, por lo menos los pones arriba y quizás Xabi Alonso hubiese tenido que obligarlo a volver a cambiar a la línea de 3. ¿Quién sabe? Porque, bueno, ahorita sí, estoy perdiendo, faltan 10 minutos, bueno, me voy con todo arriba. ¿Qué puede pasar? Me clavan el segundo y quedé eliminado igual, no pasa nada. O sea, es decir, ya estoy afuera. Ya estoy afuera. Y el tipo no tuvo, el tipo, digo, porque esto sí tiene que venir con ayuda de la banca, del técnico, decir, mira, no, o sea, estamos quedando fuera. O sea, esa desesperación de que no te salió el juego, no te salió el plan A, porque bueno, vamos a suponer que Colomboani se comió el gol y todo estaba basado en que tú hicieras un gol en los primeros 15 minutos. No sucedió. Estás perdiendo. Aunque sea por amor propio, por desesperación, empieza a poner delantero y a tirar pelotazos y a pegar 4 gritos y que la gente sienta, despierten los mismos jugadores que sientan esa ansiedad de que te estás quedando fuera. Yo no vi a nadie con ansiedad. Yo no vi ninguna cara dramática. Yo vi todos los jugadores tranquilos, con la misma cara a los 90 minutos. Entonces, yo quiero ver esa hambre, esa desesperación. Porque al final esto es fútbol, muchachos. Entonces acá, en el fútbol, sí, tú planteas, juega la pelotica para allá, 3, 4, 2, 1, cambio, punta por punta. Pero llega un momento que todo eso lo tienes que tirar a la mierda. Y tienes que quererlo ganar, quererlo empatar pero por los huevos, porque eres la Juve. Porque tienes 2 huevos así de grandes y te vas para el ataque y lo ganas, y lo empatas y le das la vuelta. Pero yo no vi nada de eso, muchachos. Yo vi una Juventus, bueno, aquí está la foto. Aquí está la foto. Ahí está la gráfica. Tranquila. El Madrid tocando entre los centrales, Hausen con el otro. Ángel, si estaban reventados, ¿dónde está el comentario de Ángel? Se me perdió ahora. Que Ángel me dice, vamos a leerlo. Pues se me volvió a perder. Hoy hay tantos comentarios que se me están perdiendo y aquí está Ángel. Amigo Enzo, estaban reventados y no metieron piernas en los cambios. Los cambios fueron gente de lenta y allí, bueno, entonces si estaban reventados, por eso hoy en día hay 5 cambios, Ángel. El señor Nico estaba reventado, que jugó media hora. Si el señor Nico no puede ni siquiera jugar media hora de fútbol, entonces también que se vaya a ir a jugar a la Liga Árabe y nos traiga por alguna vez en la vida que un equipo árabe le dé 50 millones a la Juventus y se lleven largo al carajo a Nico González, porque es un jugador que no puede jugar media hora porque ya está reventado. El señor Cup Miners, amigo Ángel León, estaba reventado, que jugó también media hora. Entonces, señor Cup Miners, me siento aquí en el cuartico oscuro. Señor, usted no puede jugar media hora. Dígale a su agente que vaya allá al Al-Jalil y se traiga una oferta de 80 millones y se vaya largo al carajo usted también a una liga de un ritmo más bajo, porque no puede jugar media hora de fútbol. El señor Fede Valverde a esa altura tenía 81 minutos y seguía corriendo. Entonces,
Y acá el señor Fredo Durán no sabía que había juventinos tan llorones. Ya deja de llorar, profe. Bueno, Fede, o Fredo, ¿cómo te llamas? Fredo, súbete al live o explica por qué estamos llorando. Fredo, que digamos, ese argumento tan infantil, ¿no? Tan mediocre, señor Fredo Durán, pues explícalo un poquito más si tienes el nivel para explicarlo. Aquí esto es un programa de alto nivel, ¿no? Aquí se llama Match Análisis. Estamos tratando de analizar cosas. Si tu argumento es deja de llorar, tienes dos opciones. O te quedas como un inmaduro detrás de tu teclado o lo explicas con argumentos serios a qué te refieres y lo analizamos. Tienes también la opción de querer subirte y das la cara, Fredo. Das la cara porque tampoco vemos tu foto, vemos el escudo viejo aparte de la Juventus. Entonces, Fredo, aquí estamos abiertos pues a escucharte, a leerte con argumentos de un niño de más de 10 años, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Muchísimos comentarios, muchísimos comentarios. Nos vuelve a escribir Porcelana no sé cuánto. Tomás también dice, yo creo que estaban todos cansados. Creo que principalmente erramos en la lectura del partido, como tantas veces. Lo inexplicable es todo lo que cambió por la lesión de Kelly. Pues a mí no me parece que haya sido tanto por la lesión de Kelly, Tomás, porque bueno, al final sí, tuviste que meter a Kostic porque no tenías más centrales, tuviste que cambiar de banda a Cambiaso, pero bueno, yo creo que Cambiaso es un jugador que puede hacer las dos bandas. Yo creo que me pesa más que jugadores como Nico o como sobre todo Koopmeiners, porque mira, hasta extremizo el comentario. Nico al menos un par de jugadas hizo, Tomás y amigos. Me acuerdo una que empezó a caracolear, luego hizo un disparo, creo que fue la tapa ahí abajo Courtois, tampoco era un disparo irresistible, ¿no? Pero por lo menos Nico hizo dos jugadas, ¿no? Koopmeiners, cero. Cero participación en el juego. Y bueno, y entonces los cambios fueron esos tres, y después votaste los otros dos en el minuto 85. Entonces, en el fútbol actual, sí hay cansancio, pero sí hay 5 cambios que deben permitirte darle ese boost de energía al equipo cuando lo necesita. Y no lo estamos sabiendo aprovechar. Gildis, este sí es de los míos. Pero mira, este Gildis 10, pero con la foto de Federico Chiesa. Yo te diría de cambiar esa fotico, Gildis 10, ¿no? Más asociada a tu nombre que a la foto. Literalmente lo acabas de decir, profe, es la definición de Koopmeiners. Siempre juega con ladilla. Bueno, pero que se vaya a Arabia. Se vaya a Arabia. Qué cantidad de comentarios, chicos, de verdad. Dejen el like, ¿no? Porque este es un episodio de esos de que tenemos que llegar a muchos likes, porque hay muchísima gente conectada, de verdad. Agradecerles a todos por su apoyo y por estar compartiendo, ¿no? Esas sentimientos, esas sensaciones y esas opiniones que al final son lo que hacen de este programa tan interesante. Oliver Di Pillo, amigo mío. Muchachos, en este torneo la Juve superó las expectativas o no se llegó a las expectativas. Wow, que el Oliver y el preguntón, ¿no? La gran pregunta. Si nosotros hubiésemos, bueno, no, estoy hablando en el tiempo incorrecto. Cuando nosotros veíamos el sorteo del Mundial de Clubes y uno hace la típica quinielita de que, bueno, dos equipos de mierda, el Manchester City, que en teoría es superior, lo normal, la expectativa, ¿no? Para usar las palabras de Oliver, la expectativa es que la Juventus tiene que pasar de segundo. Tiene que pasar sí o sí, porque los otros dos rivales realmente eran muy de bajo nivel. Y el Manchester City un rival superior. Entonces, la expectativa segundo lugar. Entonces, expectativa cumplida. Ojo, Oliver y amigos, pero expectativa cumplida a nivel de resultados. A nivel de resultados, porque también hay que evaluar el cómo. Y en el cómo, el partido que haces contra el Manchester City es impresentable.
Impresentable ese 5-0, porque seguimos siendo la Juventus. Impresentable porque tampoco rotaste la plantilla como lo podías haber hecho. Y quizás contra el Madrid no te hubieses quedado sin gasolina tan pronto, por ejemplo. Entonces, te digo las dos cosas, Oliver. Hasta la fase de grupos, expectativas cumplidas, pero por debajo del performance. Y luego, en el octavo de final, justamente te toca el Real Madrid, que según las expectativas también iba a ser el primero de ese grupo con el cual te ibas a cruzar. Haces 15 minutos muy buenos y después desapareces durante 75. Entonces, si tú dices, bueno, a grandes rasgos puede ser y puede ser lógico que tú quedes afuera con un rival teoría superior como el Real Madrid, entonces acá nuevamente expectativas, Oliver, cumplidas, pero cuando abres la caja negra y vas al performance, otra vez underperformance, otra vez deprimente, otra vez dejando mucho que desear. Entonces, para mí, esta participación de la Juventus en el Mundial de Clubes fue por debajo de lo esperado y fue un fracaso. Capi, te doy a ti también la oportunidad de responder a esta pregunta de Oliver, sobre todo porque, bueno, siempre te quiero escuchar, pero en esta porque creo que vas a estar en desacuerdo. Oliver nos preguntaba, ¿la Juventus superó las expectativas o no se llegó a las expectativas en este Mundial? Depende de quiénes son esas expectativas. Las expectativas del club era pasar de grupo. Por ende, bajo el lente del club, bajo el lente, porque por mucho que digan que vamos a ir a ganar y tal, o sea, bajo el lente del club realista era pasar de grupos. No haber pasado de grupo hubiera sido llegar por debajo de las expectativas. Del aficionado promedio, yo creo que en general se llegó por debajo de las expectativas. Em, Bajo la realidad se hizo lo que se esperaba. O sea, nosotros cuando, cuando antes de que empezara el Mundial hicimos un directo donde hicimos un jueguito, ¿no? De ver cómo iba a llegar la Juventus. Obviamente nos dejamos llevar también por un poquito nuestro fanatismo. Llegamos a la final contra el PSG, pero ya cuando nos pusimos serios dijimos, si la Juventus sale de segundo lugar en su grupo, se queda en octavos. Si sale de primer lugar, puede que llegue a cuartos o a semifinal, ahorita no recuerdo. Obviamente basado en lo que había salido, pero yo creo que aquí el problema fue perder la noción de la realidad. Yo sé que suena raro, pero no hubo, y lo habló ayer muy bien Cano cuando lo describió, no hubo un break, ¿no? de la temporada para nosotros. Este sigue siendo el mismo equipo que Tudor agarró hace 9 fechas. Este sigue siendo el mismo equipo que se destruyó bajo Motta y Giuntoli. No es que es un equipo redimensionado porque Tudor está en el banquillo por 2 meses, o porque llegó como Lee hace 3 semanas, o porque Giorgio Chiellini tiene una posición administrativa de hace 2 semanas. No es un equipo redimensionado porque llegó Rugani, que no se usó hasta ahorita, o porque llegó Kostic, que bueno, es un cuerpo foráneo. Sigue siendo el mismo equipo, sigue teniendo esos errores, esas lagunas. Por ende, yo creo que era totalmente esperable que no se llegara a la final, ¿no? Por ende, la respuesta realmente es con una pregunta: ¿cuál era la expectativa de cada quien? Yo creo que dentro de la realidad del contexto se hizo lo que se tenía que hacer, que era calificar a la siguiente ronda con la esperanza de poder ir una más o dos más, pero más allá de eso, o sea, hubiera sido superar expectativas, en mi punto de vista, de mis expectativas, llegar a cuartos o a semifinal. No sé si es una respuesta lógica o no. No, aquí todas las respuestas son válidas y por supuesto es muy lógica que nos encuentran desacuerdo, pero por supuesto lógica. La contrapregunta que yo te haría es entonces, si este es el mismo equipo, si no ha cambiado nada, si seguimos allí como en la fase anterior, entonces Tudor no era la persona indicada, ¿no? Te diría. No, porque no, las cosas tampoco es que cambian de la noche a la mañana a ese nivel de severidad. Eh,
porque o sea, toma tiempo hacer ese tipo de cambios. Tú mismo lo dijiste, cuando llegó Tudor, él cambió lo que podía cambiar, que es la parte eh, emocional de los jugadores, ¿no? La parte mental. Algunas cosas hemos mejorado. O sea, aún esta vez recibimos el gol de centro, pero mejoramos. O sea, lo irónico de la vaina es que nosotros perdemos con un gol de cabeza, pero fue quizás uno de los partidos donde más rechazamos centros de la mejor forma. O sea, los defensas, sin estar Renato Veiga, sin estar Gatti, entonces hemos mejorado ciertas cosas. Las triangulaciones de Yildiz con Colomoni, con Turán, ha sido una mejora bajo todo. Pero estas cosas toman tiempo, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, construir, preparar Sí, un equipo pero toma tiempo. si objetivamente Tudor tiene las carencias que hemos visto de eh, inflexibilidad táctica, carencias en la lectura del partido, carencias en los cambios que mete en los segundos tiempos, porque lo hemos visto en toda esta mini era Tudor, si me permites pasar el término, eh, esa parte caracterial que era donde, digamos, dentro, si tú haces un análisis fuera de Tudor, la fortaleza era esa, ¿no? Transmitir la juventinidad y el carácter de un equipo que no se rinda, tal, 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 y acá entonces eso también ya no lo vimos, lo dejamos de ver en el momento cumbre, ¿no? En un momento de eliminación. O sea, si tú no ves esa desesperación por aferrarte a la última esperanza desesperada de quedarte en el mundial y de buscar un empate in extremis, si no lo ves acá, entonces, ¿qué pasó con ese carácter y con esa determinación que nos iba a inyectar tú y que nos inyectó en los primeros 2, 3 partidos? Ya se volvió a diluir. No, es una pregunta fascinante y difícil de responder. O sea, el carácter, el saber que estás respetando o que estás tratando de respetar la camisa, etcétera, etcétera, yo creo que eso sigue estando ahí, pero el mismo Tudor se encuentra con sus limitantes. O sea, Tudor cuando juega contra equipos mucho superiores, se le ven las costuras, o cuando juega contra equipos que quizás le complican un poco ese primer análisis de partido, se vuelve loco, o sea, se pierde, ¿no? Pierde los cabales, empieza a hacer cambios raros, cosas inexplicables. Y yo creo que también tiende a hacer un daño al equipo con algunos de los cambios que hace. Yo en los jugadores sí siento que se ha mantenido ese nivel de confianza que se pudo recuperar con Tudor. Eh, ¿Eso quiere decir que Tudor es el indicado para el largo plazo de la Juventus? Probablemente no, pero también él tiene derecho de ir creciendo dentro de este rol y construir un equipo que sea suyo y tratar de ir adelante con eso. Pero no está fácil. O sea, la respuesta, no lo quiero decir, ¿no? Pero la respuesta más probable es que Tudor tenga un limitante y ese, o sea, no puede superar ese limitante porque las evidencias de los últimos partidos que nos dicen que él cuando topa eso pierde la disciplina que tenía, pero la confianza que le emitió a los jugadores, yo siento que sigue ahí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el bloque bajo, es impresentable esto en el minuto 81, etcétera, etcétera, pero también creo que hay un factor de agotamiento general que también nos limitó muchísimo. O sea, en el minuto 35 hay una corrida, que es más, sí, estaban en el grupo de WhatsApp del Pueblo Juve, y yo mandé un mensaje súper alarmante, ¿qué le pasó a Yildiz? Porque se corrieron, era un contragolpe, y Yildiz se quedó atrás, parecía que le estaba dando un paro cardíaco. Entonces, o sea, es un Estaba equipo que está calambrado. totalmente, totalmente agotado. No, pero esto fue el primer tiempo. Gildy se apagó, ¿no? Pero es que desde el primer tiempo jugó media hora y después Todo, se sí, sí, todo. O apagó, sea, se se acabó la apagó, se gasolina en el apagó. minuto 30. En el minuto 30. Sí. Entonces, claro, Y en el tú segundo dices, tiempo, bueno, de es hecho, que ¿por estaba, qué no salieron más fuerte? ¿Por qué no fueron a buscar más el partido? Bueno, no tenían con qué más. O sea, no tenían con qué más. Y eso que de hecho también también forma hay, parte de lo que es la temporada, de la planeación que se hizo, de la infinita número de lesiones, cosas que ni siquiera son responsabilidad de tú. Pero que también él no lo, o sea, él tiene parte de la responsabilidad, como no tiene parte de la responsabilidad, como todo en esta vaina, ¿no? que digo que hay una mini polémica que yo quería desactivar con el tema Gildis, ¿no? Que era evidente que estaba liquidado, estaba reventado,
estaba él mismo estirándose para evitar acalambrarse o para que pasara un poquito de los calambres, luego es sustituido y él tampoco es que hace ningún gesto polémico ni nada, simplemente cuando va saliendo es como que le dice a Tudor, estoy bien, lo que tengo son crampi, porque se lee se leen los labios en italiano, ¿no? Que crampi, lo que estoy es acalambrado. Pero claro, ahí yo le doy la derecha a Tudor, dice, mira, antes que se me joda pues lo saco y pongo a otro, ¿no? El problema Pero, fueron y los... mira, dos cosas. A mí me parece muy bien cuando los jugadores no quieren salir del campo. Mientras sean respetuosos al respecto, eso quiere decir que quieren, o sea, que tienen esa garra, ¿no? Que decía, ese compromiso. Eso me parece perfecto. Y lo segundo es, no nos gusta admitirlo, ¿no? Porque queríamos dar mejor papel en este Mundial de Clubes, pero la realidad es que esta gente regresa a trabajar en 3 semanas. 3 semanas de vacaciones, es lo único que tienen. Y por Bueno, pero mucho son de buenas, que, ¿no? Tú tienes 3 semanas de vacaciones, Capi. no, bueno, pero yo digo para recuperar físicamente. O sea, Son buenas 3 semanas claro que son también. buenas, pero coño, Tudor también, y esto podemos argumentar si es correcto o no, pero dice, coño, se me rompe Gildis, porque somos Gildis dependientes hoy en día, se me rompe Gildis, si es una ruptura fea, que me lo saca por 3, 4 meses, no lo tengo para el principio del próximo campeonato. O sea, es muy jodido, la planeación del fútbol moderno hoy en día es muy jodida, no hay pausa. Por eso necesitamos un entrenador que haga bien las rotaciones, que no es algo fácil de hacer, y que Claro, haga bien la lectura de los partidos y que use de la mejor manera esos 5 cambios que tienes todos los partidos, porque total, 5 cambios es cambiar medio equipo. Es cambiar, tienes la posibilidad de cambiar medio equipo todos los partidos. Y eso es una herramienta grandísima en el fútbol moderno, como tú bien lo dices, Capi. Te pongo la hoja de ruta de lo que queda de programa. Me gusta, no me gusta y mercato análisis porque vamos a hablar bello. de Jonathan David. Empiezo contigo y voy leyendo el chat. Me gusta, no me gusta. Capi, adelante. Di Gregorio. Di Gregorio me encantó. Yo creo que una vez más ha mostrado que está a la altura de la Juventus. Se le puso una situación difícil. Ah, sí, Luis está muy, muy molesto. Luis era uno de los que preguntaba, creo, si mal no recuerdo, Luis, corrígeme, que por qué no había jugado Bremer, ¿no? Em, entonces, Di Gregorio, Gildis me gusta, Turán me gustó, y hasta ahí. No me gustaron los de siempre. Coop Miners no me gustó. No me gustó Kostic. No me gustó Tudor. Me gusta Di Gregorio, Gildis, no me gusta Tudor, Kopminer y los demás, dice Víctor Oviedo, bastante alineado contigo, Capi. Bueno, voy con la mía. Voy con la mía. Bueno, ustedes saben que yo soy un enamorado de Gildis, va a estar siempre, creo que los primeros 15 minutos, es verdad que fueron pocos, pero fueron mágicos. También voy a incluir a Di Gregorio, que ustedes saben que es un arquero que no me gusta en general, pero que hizo muy buenas paradas en el partido. Es un arquero muy bueno debajo del arco. O sea, tiene aparte esa particularidad de jugar siempre prácticamente con los pies en la línea, ¿no? Es un arquero que juega muy atrás, muy metido debajo del arco y para muy bien allí, de verdad. Es un arquero que esa es su especialidad, pero a mi gusto tiene otras tantas falencias que hacen que sea un arquero que no me agrade del todo. Y yo le voy a poner a Kolo Muani un poco polémico porque sé que mucha gente le está achacando la derrota por haberse comido aquel gol, pero para mí ni se comió el gol, simplemente hizo una definición que se le fue alta, pero creo que la definición había sido buena y jugó un partidazo. Me parece que jugó un partidazo, participó en todas las acciones de peligro, se juntó con Gildis en todas las ocasiones de gol que creamos y fue uno de los pocos que no murió nunca, ¿no? Corrió siempre, físicamente lo vi de lo mejorcito y hasta la última ocasión
la tuvo él, que literalmente agarró la pelota y corrió él solo dentro del área, que bueno, luego lo saca con el cuerpo Rudiger y allí termina de morir el partido. Por eso me quedo con Kolo Muani en el me gusta, y en el no me gusta, pues bueno, vamos a coincidir todos también esta vez con Igor Tudor, y a uno que nadie puso, porque parece que se les olvidó que jugó, Picantico Conceição. Qué manera de pasar desapercibido Picantico Conceição, y es además Picantico Conceição la asistencia perfecta para meternos en el mercado análisis, porque en este espacio, en Pueblo Juve, otra de las cosas en las que casi todos estamos siempre de acuerdo es que Sergio el papá, Francisco Conceição, es un jugador ideal para los segundos tiempos, sobre todo contra los grandes rivales. Es el jugador ideal para tú meter a la cancha en minuto 60, 65 y darle la vuelta a un partido, sobre todo si estás en inferioridad, como precisamente nos había pasado contra el Real de Madrid. Entonces, jugó como titular y pasó absolutamente desapercibido. Y con Nico González pasa exactamente lo opuesto. Es un jugador que mete en segundo tiempo y no es su hábitat ideal. Es un jugador que performa mejor de titular, aunque luego se le acaba la gasolina muy pronto, ¿no? Entonces esto lo hilo al mercado porque existe ese rumor o esa narrativa de que Conceição es muy bruto en el sentido que quiere jugar siempre, de que una de las molestias que tiene es que él quiere ser titular, se quiere sentir titular y quiere jugar siempre como titular. Entonces, parte de las dudas que tiene la Juventus en ejecutar esa cláusula de rescisión que tiene con el contrato de Conceição dicen que es relativa a esto, que entre la mentalidad del jugador y que el Porto no quiere dar descuento y que la Juventus no está del todo convencida de que sea un titular, entonces se ha parado esta ejecución de la cláusula. Tan se ha parado que ya tenemos parece nuevo fichaje, aunque todavía no es oficial, pero lo de Conceição sigue un poquito en el congelador. Entonces, a mí me parece muy evidente, y cada partido es una prueba más de ello, que Conceição es un jugador ideal para ser el revulsivo en los partidos importantes. Lo cual no quiere decir que en una temporada de 60 partidos, quizás en 30 vaya a ser titular, la puta madre. O sea, pero es que, digamos, no es que no va a jugar nunca. O sea, no es que va a ser axis de la situación. Capaz te va a jugar 30 partidos como titular y los otros 30, mientras te estés sano, capaz ponte 20, va a entrar en segundo tiempo y te va a cambiar los partidos. Coño, sería el jugador ideal. Y me parece que el precio es también correcto. No me parece un precio exagerado, viendo sobre todo lo que pagamos muchísimo más por otros cadáveres como Nico González, como Koopmeiners, como Douglas Luiz, etc. Entonces, yo creo que hay una vaina de lesiones con Conceição también dentro de lo que está considerando la Juventus. Un jugador frágil, pero es normal, Capi, cuando tienes estos jugadores tan pequeñitos, flaquitos, suelen ser de musculatura también frágil. Entonces, suelen lesionarse muy a menudo. Otra razón más para poder gestionarlo, para que no tenga que jugar todos los partidos como titular, sino que pueda gestionarlo y mantenerlo sano durante todo el año. Entonces, con esto, Capi, hilamos y nos vamos al mercado análisis, porque hoy Fabrizio Romano, que sabemos que es la fuente como que le pone el punto final a todos los rumores y a todas las situaciones que están allí casi listas, salió con el tweet y la confirmación, como tantos otros fuentes confiables, de que la Juventus habría alcanzado un acuerdo para la llegada de Jonathan David, nacional canadiense, jugador del Lille, a parámetro cero, un jugador que llega como desvinculado. Se espera por entender las cifras oficiales en cuanto a las comisiones a los agentes.
Capi, háblame un poquito de Jonathan David, tu opinión sobre la confirmación de este fichaje y luego nos metemos con un poquito de números sobre la temporada de Jonathan David. Bueno, sí, no, lo que dices, ¿no? Está prácticamente confirmado. Se espera que llegue el viernes a Turín a hacer ya las pruebas médicas y firmar su contrato. Se habla de un contrato de 5 años para Jonathan David, o eso es por lo menos lo último que publicó Di Marzio, aunque otros decían 4 años, a 5.56 millones por año, con bono de 2 millones, lo cual, pues, si te pones a pensar, comparado con lo que se le paga a Vlahovic, es prácticamente la mitad de lo que se le paga a Vlahovic. Y en cuanto a las comisiones, sí tenemos un dato ahí sobre eso, de fuentes confiables, que se está negociando para 15 millones en términos de bonos de firma y de comisión hacia los agentes, lo cual es la mitad de lo que originalmente pedía esa gente. Así que si al final termina siendo cierto esto, me parece que pues es un buen negocio, ¿no? Una de las cosas que dijeron ayer uno de nuestros seguidores durante el directo es que pues Jonathan David viene de Lille, de donde venía Osimhen, quien sabemos que la partió en Italia, pero tiene muchísimos mejores números, ¿no? Mejores estadísticas que las que tuvo Osimhen en Lille. No sé si eso quiere decir que cuando venga Jonathan David la va a romper como lo hizo Osimhen en el Napoli, pero me pareció una nota interesante, ya que Osimhen es el otro que está sonando para reforzar la delantera. Bueno, yo voy con la mía de Jonathan David. A mí, más que el fichaje del jugador como tal, a mí me parece que esto es una oportunidad de mercado de la Juventus. Una oportunidad de mercado que la Juventus aprovecha de un jugador a parámetro cero, desvinculado, que vamos a dar por bueno el número de 15 millones. Es como si tú estuvieras pagando una ficha de 15 millones. O sea, en vez de pagársela al Lille, se la paga a el señor Alberto David, padre de Jonathan David. Me lo invento. Entonces, y estos son el tipo de fichajes que tú luego, cuando y si lo lograses vender de aquí a, por ejemplo, 3 años, con esos 15 millones ampliamente amortizados, puedes hacer una plusvalía importante, ¿no? Un jugador joven, y aquí me doy el autopase para meterme en la data, un jugador de 25 años, que no va a ganar tampoco un sueldo estratosférico, no va a llegar a los 12 millones de euros, ¿no? 5.5 más bonos, tal, un jugador que de aquí a 3 años, vaya bien o vaya mal, tú te vas a encontrar con un jugador de 28 años que va a costar más de 15 millones de euros. En el peor de los Sí, casos, los mismos 15, ¿no? sí, sí. Habiendo dicho eso, y aquí habría que pedir una asistencia de Tato, yo no sé si los bonos y esas comisiones de agentes se consideran dentro de las amortizaciones. O sea, si no se llegase a considerar dentro de esa amortización como se considera, por ejemplo, lo que pagas por la ficha del jugador, pues está en mejor situación económica aún. Bueno, Pero mejor, es mejor una, todavía porque entra exacto, cero y es una plusvalía completa. Pues. Pero exacto, bueno, pero es un tecnicismo que yo no sé si es correcto es o un no. tecnicismo y olvídate tú de pedir la asistencia del señor Tato, te vas a quedar esperando ahí sentadito la asistencia. Vamos con numeritos, ¿no? Vamos a ver la última temporada, esta que acaba de terminar, de Jonathan David en el Lille con 32 apariciones, 28 de ellas como titular, un promedio de 80 minutos por partido. El señor David hizo 16 goles. ¿Cuántas Big Mid Chance? 16. En la liga, no Entonces, solamente estás llevando la liga. calma, Capi, Perdón, calma. Ya, perdón. allá abajo te tengo también la Champions, no te preocupes. Entonces, goles de dentro del área. De los 16 goles que hizo Jonathan David, 16 fueron dentro del área. Entonces, esto ya empieza
a dibujarnos, ¿no? Para el que no lo haya visto mucho, te empieza a dibujar el tipo de delantero que es un delantero de área, un delantero de área de penal, que no tiene un buen disparo de media distancia. 16 sobre 16 goles de dentro del área. Goles de cabeza, me acuerdo que fue uno de los puntos polémicos de Gyökeres, uno. Goles con la zurda, 4. Goles con la derecha, los restantes 11. Goles de penal, 6. Pateó 7 penales, anotó 6. Es decir, también era el rigorista del equipo. Entonces, usted, a mí, yo tengo mis cosas, ¿no? A mí me gusta hacer esta sustracción. Yo a los 16 goles le resto 6, porque yo soy así, pues, porque me da la gana. No por ni nada, no, porque me da la gana. Yo no cuento los goles de penal cuando estoy evaluando a un jugador. Entonces, para mí hizo 10 goles. Jonathan David. Entonces, me voy a la Champions, porque el Lille tuvo una bonita participación en la última Champions League, ganándole a rivales de renombre como Real Madrid, Atlético de Madrid, y a rivales de medio renombre como la Juventus. Entonces, apariciones de Jonathan David, 10, como titular 8. Minutos por partido, 75, con lo cual coherente con lo que vimos. Jugador titular del Lille que juega casi todos los partidos cuando juega. Goles, 7. Buena cifra también, ¿no? 7 goles en 10 partidos. Pero como a mí me da la gana, le voy a restar los 3 goles de penal. O sea, pateó 3 penales, los convirtió los 3. Entonces yo a esos 7 goles le resto 3. O sea, que hizo 4. 4 goles. Goles con la pierna izquierda, 4. Goles con la pierna derecha, 0. O sea, porque obviamente él es derecho, los 3 penales los patea con la derecha, son los 3 goles que hace con la derecha, y todos los demás goles lo hace de zurda. Lo cual, atándolo a la cifra de arriba, donde convenimos que de esos 16 goles, yo le voy a restar 6 porque me da la gana, me van a quedar 10. De esos 10 goles hizo 4 con la zurda. Es decir, que los 2 primeros análisis que vamos sacando de Jonathan David es que es un jugador prácticamente ambidiestro para la definición y un jugador de área. Entonces, que si seguimos hilando, esto es un biche Kolo Muani. Es el Kolo Muani más chiquito, porque, digamos, este jugador es un jugador pequeño, pues un jugador de 1,80, 1,80 y pico, y Kolo Muani es un jugador más alto. Es un jugador de área, al igual que Kolo Muani. No hace goles afuera del área, al igual que Kolo Muani, con discreto juego aéreo, poco más bien, que define con las 2 piernas como Kolo Muani. Entonces la Juventus está fichando al biche Kolo Muani o al nuevo Kolo Muani. Joshua. ¿Por qué no pueden ser las dos cosas? No sé, Monblano dijo. No pueden ser las dos cosas. O sea, o es el jugador que se va a complementar con Kolo Muani y ese va a ser nuestro roster de atacantes, o es que no voy a rescatar a Kolo Muani y entonces lo sustituyo con David y espero a otro golpe en ataque. Por eso no es lo mismo. Y por eso quiero tu opinión al respecto. Yo me baso en lo que dijo Monblano. Monblano dijo que la dupla de ataque iba a ser David Kolo o David Osimhen. O sea, la permanencia de Kolo Muani no tenía nada que ver con la llegada de David, sino con la posibilidad de traer a Osimhen o no. O sea, que es el delantero de reserva. Porque, digamos, viéndolo así, es el delantero de reserva. Y después voy a elegir también, ¿no? Porque si estás trayendo a alguien que no tiene experiencia en la liga, vas a necesitar rotar.
tienes un director técnico que no juega con dos delanteros punta, empezando por ahí. Entonces tiene sentido también de que, bueno, este sea rotación del otro mientras se va adaptando. Si es que al final decides quedarte con Colo. Y de nuevo, Colo lo que está buscando la Juve es una extensión del préstamo, no está buscando comprarlo. Pero No el por ahora. París no está buscando solo la extensión del préstamo, el París Claro, está quieren con buscando obligación. una obligación de compra al final. Si lo, o sea, es decir, si no quieres pagar cuánto cuesta, cuánto le pesa al balance Colomani al PSG hoy en 50. día, 50 millones. Si tú no quieres pagarle al PSG los 50 millones, ellos aceptarían otro préstamo de 10 con obligación de 40, digamos, una especie de repartir en el tiempo esos 50. Entonces, Sí, esa es la teoría. está Esta en el respuesta de, es la mejor de Porcelanos. Es el nuevo Milik, pero con signos vitales. no, nada que ver. Nada que Pero una ver. broma, coño, ríe, profe. Técnicamente Milik es superior a Jonathan David. Lo No que pasa es vale. que Milik físicamente no estuvo a la altura, nunca pudo estar sano después de las operaciones y tal, pero Jonathan David, y aquí la parte técnica es más del ojo, ¿no? De haberlo visto jugar en algún que otro partido, sin ser yo especialista de Jonathan David ni del Lille, digamos, algún partido que lo habré visto en Champions. No es un jugador tan fino técnicamente. Es un delantero que está ahí, que correlón, pero no es ese delantero que te va a aguantar un balón de espalda, que te va a poner el culo y aguantar una falta, que va a hacer una gambeta. No es ese delantero. Este es un finalizador. Y un finalizador que erra goles, o sea, hace y erra. No es un jugador, o sea, no es un gran talento del fútbol Jonathan David. Es un delantero para estar en un roster de la Juventus, un delantero de reserva, un delantero que te puede hacer algún partido titular, digamos. Es una alternativa a un gran delantero. Y ahí es donde yo creo que el delantero tiene que ser Osimhen. Evidentemente, Osimhen Colo no es factible ya, y yo creo que nunca lo fue porque ambos tenían un costo muy alto, pero Osimhen es un delantero de otra categoría. O sea, es un delantero total, comprobado, un gran delantero. Pero tú pagarías los 90 Colomani, millones que te pide el Napoli por Osimhen. 90 millones cash. Bueno, en la cámara de reparación, pero sí. Sí, bueno, pero digamos, me refiero sin meter alguna contrapartida, no es que puedes empaquetarles a ellos a, no sé, No a está. El Douglas único Luiz. jugador que estaban interesados es Gatti y ya lo vas a renovar. Mire, estaba viendo las estadísticas de Milik, porque no estoy de acuerdo contigo que Milik sea mejor No, que Jonathan David. técnicamente, pero técnicamente, técnicamente no hay una estadística así Bueno, por eso digerible. ya es exacto cada quien, ¿no? Pero a ver, tiene cuando jugó, que no fue el año pasado, sino el antepasado, metió 8 goles, todos de pierna izquierda, menos un penalti, o sea que hay que sustituirlo, que no fue el penalti del saltico ese de Mariquera, un gol de cabeza y un gol de tiro libre. Cioè, Cioè, molto peggio que este tipo. que sí, no, pero repito lo que yo dije. Pero, o sea, a ver, dos cosas. Yo lo que dije fue que técnicamente es muy superior Milik, no es comparable. El nivel técnico que tiene Milik no es comparable al nivel técnico de Jonathan David, que es un jugador más burdo, ¿no? Digamos, menos limpio, un jugador. Ahora, físicamente, el problema de Milik, y por eso te diría entonces que si me vas a buscar estadísticas de Milik, búscame el Milik de 25 años que jugaba en el Napoli.
a ver cuántos fueron los números de Milik ese año. Ese es el número que me tienes que buscar, no el Milik viejo, podrido después de 2 operaciones de rodilla. Vamos, yo lo busco. Búscalo, Yo hago lo que usted diga. vamos a hacer el, ¡opa! ¿Qué edad Vamos a hacer el tenía? ejercicio. Bueno, ¿Qué año era ese? Dije 25 años por decir algo. Si estás en SofaScore, puedes Ahorita ir está a las en... estadísticas por equipo y ves las estadísticas que tuvo en el Napoli, Sí, sí. que fue el gran momento de Milik. Ahí voy. Dale, que aquí te estamos esperando, que parece que no le importa a nadie. Es una discusión solo entre tú y yo, porque aquí el chat está pendiente de Osimhen, ¿no? Como nos dice 19-20 o Gustavo, 20-21. la que tú quieras. Gustavo Rocci dice, Osimhen será Vlahovic 2.0 con este equipo actual. Bueno, búscame, si va a buscar la de Milik, busca la del año, no la del año que se lesionó, la del año que fue, digamos, que jugó, si no tampoco. Bueno, 19-20 creo que jugó, ¿no? 90 millones al Napoli. Volvimos al 2016. 2016 fue el año del fichaje de Higuaín, puede ser. Claro. Milik era bueno con Allegri. Gildis dice, si fichamos a Osimhen me vuelvo loco. Yo también, Gildis. Me vuelvo loco. Una dupla Gildis-Osimhen me vuelvo loco. Es muy caro, prof. 90 millones por Osimhen es muy caro. ¿Y acaso lo vas a poner tú? ¿Eso es real? ¿No lo vas a pagar No, tú? pero coño, tampoco así. A ver, en el 2019, Milik jugó 35 partidos anotando 14 veces, de los cuales uno de penal, entonces 13 en total, 3 cabezas, 1, 2, 3, 4 de pie izquierdo, 1, 2, 3 de pie derecho, y después ponen un tapín, que quién sabe con qué pie lo metió el tapín, pero son 2 de tapín. Pero búscalo en SofaScore. En SofaScore está todo sumado. ¿Dónde lo estás buscando? Eso de tapín, eso es muy italiano. Transfer Market. No. Tapín lo llaman los italianos como ese gol fácil desde muy cerca que solo tienes que empujarla, ¿no? Eso es un tapín, creo. Bueno, pero los goles son esos. O sea, tampoco es que va a haber un gol más en SofaScore. Bueno, pero yo creo que Milik, ahorita voy a memoria, pero hubo una temporada que hizo casi 20 goles, Milik. Milik era delantero referente en ese momento. Pero bueno. Kolo Muani, En el fíjate, Marsella hizo 20 goles. En este el comentario de 2018-2019 hizo 20 goles con el Napoli. te lo estoy diciendo. Kolo Muani tiene más calidad que Osimhen, dice Stockwell. No estoy de acuerdo. Esteban Salazar, vendamos a Douglas Luiz y con el dinero traemos a Sandro Tonali. Yo pensé que ibas a sugerir a Alexandro o Esteban. Alexandro, gran lateral izquierdo Sandro del Tonali son 100 Flamengo. millones. 100 millones por lo menos para Sandro Tonali. No, pero Tonali se queda en Claro que Newcastle sí. al menos un año más. Y bueno, obviamente es un grandísimo, a mí me gusta mucho Tonali, un box to box, aunque bueno, ustedes lo saben, lo hemos discutido varias veces acá, que lo que yo opino sobre este mediocampo, ¿no? Que es un mediocampo que para jugar a dos, como está proponiendo Tudor, es difícil que tú puedas armar un medio campo que domine el juego, que domine los partidos, que sea dominante, que te dé equilibrio, que te dé cobertura a la defensa, porque tú por diseño estás poniendo un medio campo desequilibrado, por diseño estás eligiendo usar un medio campo que casi siempre va a estar en inferioridad numérica contra el rival, con lo cual tú por diseño estás poniendo al equipo en dificultad. Esto lo puedes soportar con grandísimos mediocampistas de recorrido, como por ejemplo, no sé, Makelele de la situación, con un Ederson hoy en día, bueno, Thuram es un tipo que tiene mucho recorrido, pero también imagínense un Thuram que estuviera un poquito más liberado, ¿no? Con más posibilidades de ir hacia arriba, con una media cancha de 3, ¿no? O sea,
es que bueno, no voy a repetirme en eso porque al final es mi opinión, cada técnico tiene la libertad, ¿no? Y la autonomía por elegir el medio campo o el esquema que él quiera usar, pero para mí es poner al equipo en dificultad usar un mediocampo de dos. Víctor Oviedo, una pregunta, prof, Capi, ¿tenemos jugadores como para hacer otro juego y manejar un poco más? Bueno, o sea, yo estaba hablando yo de eso y cayó la pregunta de No, Víctor, ¿no? esa era una pregunta vieja que había guardado, la puse en evidencia porque justo estabas hablando de eso. Mira, ve, y está de acuerdo conmigo Tomás. Fíjate lo que dice Tomás, ¿no? Justamente, un mediocampo, un Turán fresco con un vértice bajo y una media de 3 a lo Pirlo, Pogba, Vidal. No, poesía, Tomás, poesía. Y después tenías a Marquisio también Bueno, aquí en ese hablamos, ¿no? De roster. ese 4-4-3-3 es lo que debería estar Así haciendo es. tú. Así es. Nino Baclini, esta Juve debe jugar 4-4-2 con un rombo. Ah, mira, interesante. Con Gildis de enganche y 2-9. Interesante también lo de. Es un esquema, Nino, que ya poco se usa. Pero si te pones a ver, Nino, y me encanta que tu comentario, te lo agradezco mucho, ese 4-4-2, la diferencia con un 4-3-3 es muy sutil, es lo que siempre hablamos, porque en ese 4-3-3 que hablamos, Gildis tiene que tener libertad, que es más o menos la misma libertad que juegue en ese rombo como enganche, porque cuando tú pones un enganche en ese diamante, el 10, el enganche es libre, te puede caer una vez por el medio, una vez por la derecha, una vez por la izquierda, y esa es la intención de Gildis. Pero acá lo importante y en lo que coincidimos con Nino casi todos es, primero la línea de 4 y segundo la media cancha de 3 con tu vértice bajo, que es que repetimos siempre lo mismo, pero es que es tan claro. Tienes a dos buenos vértices bajos como Locatelli y Douglas ya en la plantilla. Pero ¿por qué todos nosotros lo vemos y él no? O sea, porque no somos, o sea, no somos tú y yo nada más, ¿ah? O sea, son la gente en el chat, son otros directos, todo mundo dice la misma vaina. Todo mundo dice, este equipo está construido para jugar con 4 atrás, 3 en el medio, 3 arriba. Con Tudor eso es imposible, te dice David Barr. Aquí estamos de regreso, o sea, entonces no nos graduamos de Mota, porque si Mota era inflexible, que Mota tenía era que... terco, pero dijo, Ah, coño, voy a ser más terco. a eso te digo, ¿no? Si decíamos que el entrenador se tiene que acoplar a los jugadores que tiene, Hugo no lo está haciendo. Capi, No, antes de que te vayas, le mándame, tiene que contestar a Denis mándame, no, Sánchez, que tiene tiempo antes con que esta nada, pregunta. si tú quieres, mira, tú me mandas a Torino con mi Mm. pase de prensa, me anoto en la rueda de prensa de algún partido y empiezo a hacer preguntas inteligentes en las ruedas de prensa. Señor Tudor, quería preguntarle, estoy aquí, viajé desde mi casa, me trasladé, vine a casa, ¿qué? Para preguntarle en qué condiciones está Cook Miners. Porque ese es el nivel. Chao, Señor mira, Tudor, estoy aquí para pero, preguntarle cómo está el equipo para este partido. pero fíjate que es una vaina eso, que no solamente es la prensa en Italia, pues, o sea, tú dices, bueno, DAZN Italia le hace esas preguntas, pero durante este mundial, él también se entrevistaba con la gente de DAZN Fútbol, ¿no? O sea, la gente de DAZN en inglés. Nunca nadie le preguntó por qué no juega Douglas Luiz. O por qué no juega 4-3-3, O por qué no juega, o sea, era un por qué no ejemplo, ¿no? juega O sea, nadie le hacía un medio preguntas. campo de 3 con los jugadores que tiene, por qué no está participando del juego en Bangula, que podría ser un jugador, digamos, de revulsivo, por qué no está participando Cup Miners como debería, que tiene Cup Miners. O sea, hay tantas preguntas tan interesantes. O por qué Cup Miners no es readaptado a la línea de 2, por ejemplo, porque ya que arriba no agarra un balón ni a palo, bueno, ponlo a correr como un negro en la media cancha junto a Turán y a ver si despierta. No sé, para que entre más en juego y empiece a coger confianza.
Mira, o sea, fíjate, es que, o sea, la vuelta que le demos incluye la línea de 3. Fíjate a Gildis. Él propone el 3-5-2. ¿Y qué tienen en común? Que son 3 en el medio, el vértice bajo y las 2 mezzalas. Puede jugar, le permitiría jugar también con su línea de 3 que a Tudor le gusta, le permitiría poner a Gildis en esa posición de segunda punta, semi-enganche, como todos hemos coincidido, y a tu 9. O sea, es que Sí, por cierto, no vuelta se que jugó le, con 3-5-2, ¿no? toda la vuelta que le des lleva a una media cancha de 3. Estamos de acuerdo. Prof, ¿Sancho te gusta? No, no, me gusta para el Napoli, que se vaya al Napoli, Sancho. 25 millones y salario de 5.5. Ah, bueno, eso es otra cosa. O sea, a ver, tú me preguntas a mí, ¿ficharías a Jonathan David? Yo te digo que no. Pero si me dices, no, mira, ya va, es que es una oportunidad de mercado porque el tipo se libera, no tienes que pagar el fichaje, es un jugador que una vez que tú lo compres, ya su ficha va a tener un valor, lo puedes volver a vender, es un jugador útil que va, bueno, entonces sí, tráeme a Jonathan David. Si tú me dices, ¿ficharías a Sancho? Absolutamente no. Pero tú me dices que viene gratis, que viene en condiciones favorables y que luego capaz te juegas una apuesta que podrías revalorizar, entonces ahí cambia la cosa. 25 millones ya son muchos, ya son muchos. Y que va a ganar 7, mucho, mucho, porque es un jugador muy problemático, un jugador que sí, tiene talento, en algún momento lo mostró por muy poco tiempo, en esa burbuja Borussia Dortmund. A mí me gusta llamarlo la burbuja Borussia Dortmund porque es el típico equipo alegre, donde todo está bien, donde si sales campeón tocas el cielo, si sales segundo está todo bien, si vas a Champions está siempre todo bien, tienes el muro amarillo todo saltando, alentándote, una maravilla. O sea, el Borussia Dortmund es el mejor segundo del fútbol. Entonces, en esa burbuja, ahí es que tiene que ir a jugar con Miners, toda esta banda de pecho frío, ¿cómo se llama el otro? Que se vayan todos al Borussia Dortmund, donde va a estar siempre todo bien, siempre todo bien. Lamentablemente, para Sancho y para Koeman Miners, esto es la Juventus, acá está siempre todo mal. Como Bueno, tampoco decía, así, prof. Ya la como más. decía Gianluca Vialli, en la Juventus ganar es una liberación. Tú dices, bueno, ganamos, ok, ya. Puedo pasar esta noche tranquilo porque ganamos. Es una obligación. Entonces ganas y es una liberación. No. Porque estás siempre obligado a ganar todos los partidos. Contra los rivales pequeños, contra los rivales iguales a ti y contra los rivales superiores. No cambia. Tienes que ganar siempre. Y por eso la presión es tan alta. De acuerdo. Sí, yo en términos futbolísticos, yo Sancho no lo he seguido mucho, pero sé que su problema, digamos, de comportamiento en la Juventus solo se va a empeorar. Claro, porque no está Em, llegando a un equipo sano donde tú dices, bueno, tengo un equipo tan sano y tan funcional que meto una pieza y la encarrilo, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso de Tevez. Un alma loca, un cabeza loca, pero que estaba en una estructura talmente familiar, sana y de altísima calidad de rendimiento, con personajes de tanto peso en el banquillo como en la cancha, que tú metes a uno de esos y se encarrila sí o sí. No hay otra opción. Cuando tú ves que te está saliendo fuera del carril, ¡pum! Coñacito ahí, epa, endereza. O, como dice Silverado, un intercambio con Dusan, Sánchez. En ese tipo de cosas raras, entonces sí, porque tú dices, bueno, yo tengo un problema que se llama Vlahovic, tú tienes un problema que se llama Sancho, bueno, vamos a intercambiarnos los problemas, inclusive hasta hacemos plusvalía los dos y vemos si el cambio de ambiente le sirve al jugador también. Yo tengo un problema que se llama
Cup Miners, tú tienes un problema que se llama Sancho. Bueno, o sea, en ese sentido Sí. tendría sentido la operación. De otra manera, a mí no me gusta, no me gusta. Capi, yo me guardé un montón de mensajes para hablar del mercado, de gente que lo tocó al principio y ahora se me perdieron todos, pero bueno, esperemos que hayamos podido responder a todas las dudas de la gente, que han Este que sido está, muchísimas. Jeff Floyd, a la izquierda, Jeff top. Floyd, un ariete top, un ala izquierda top, un defensa central top, es lo que necesitamos. Jer, lo que te quería responder acá es que te faltó el lateral por derecha. Y te diría, ni siquiera uno top, necesitamos uno normal, aunque sea, porque no tenemos lateral por derecha. Cero laterales por derecha. Jer Floyd. Entonces, en la lista de prioridades, un lateral por derecha tiene que ser de lo más alto de la prioridad. Y ahorita, yo después de lo de David, quiero ver en qué orden de prioridad queda el delantero. Van a empezar a trabajar definitivamente en la renovación de Kolo Muani, perdón, en la renovación del préstamo y posterior adquisición de Kolo Muani, porque ese es un camino que la Juventus solo lo tiene que recorrer. Digamos, ahí no tienes que convencer a nadie, porque Kolo Muani ya está convencido de que quiere quedarse y el PSG dejó claras las condiciones. Entonces, eso es un camino que si estás decidido, si tú crees que Kolo Muani es tu delantero, es tu hombre, tienes que empezar a recorrer ese camino y ya está. A mí me gusta Colo, ¿sabes? A mí me ha gustado Colo. Me gusta su disposición, me gusta cómo se embona bien y se entiende con Yildiz. Y eso yo creo que es importante, porque si Yildiz va a ser quien es, necesitamos a alguien que juegue bien con él. Me gustan los goles que ha metido, es cierto que bueno, no metió este último gol y tal. Se puede argumentar que no tenía opción. Pero o sea, ha sido mucho mejor rendimiento de alguien que llegó prestado así de la nada y ha hecho un buen papel, creo yo. Yo Bueno, lo de pero Osimhen lo veo muy difícil lo tiene que creer la Juventus, Capi. Tienen, Sí, sí. Bueno, tienen pero todas fíjate las que Lini, variables. O sea, que Lini habló hasta de inclusive eso, profe. lo que tomas bien y lo traes bien es, tienes inclusive la variable de adaptación. O sea, que ya sabes que el tipo está adaptado al vestuario, al entorno. O sea, ya tienes todo claro con Kolo Muani. Pero entonces, ¿Sabes otra vaina si que no nos has dijeron esta recorrido el semana, profe? camino, perdona. No, disculpe, no te quería interrumpir. Ahorita que te quiero decir algo de Colo que nos dieron esta semana, de la gente que lo conoció en persona. Dilo, lanza. Coño, que es un tipo súper agradable. O sea, de todo el plantel es el más juguetón. Es el tipo más agradable, súper ligero, con los tifosi. Sí, no se le parece, ¿no? O sea, tú lo ves en el campo, lo ves en las declaraciones, un par de tipos, parece ser un tipo muy serio y tal. Pero dijeron que lo conocieron en persona ahorita en Estados Unidos, dijeron que era el más chévere, era Kolo Muani. Yo creo que eso es importante Interesante. también. Y eso, la lectura que yo le doy a eso es que tenemos un vestuario de mierda, ¿no? O sea, en el sentido de que o sea, si el más divertido es Kolo Muani, Pero tú lo conoces, Kolo Muani, quizás sí es, tú qué sabes. pero es un tipo que acaba de llegar, es extranjero, que no habla la lengua, no es líder de nada. O sea, si ese es el personaje más divertido, bueno, en estos días, no sé por qué, eh, caí en no es una entrevista, era como una mesa, estaban ahí hablando, no sé, que se hacían preguntas el uno al otro, una cosa de La esta, vaina de la Juventus. la vaina de la Juventus, Sí, Di Gregorio con Locatelli. sí, 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 sí. O sea, yo decía, marico, péguenme un tiro, que estos son referentes del... O sea, qué tipos tan bola fría, aburridos, porque yo decía, pero no hay una ventana para tirarme, porque... Pero mira, ¿y tuviste el de Turam con Pierre Calulu? No, pero es que Calulo, Calulo, ¿qué va a hacer Vete ese. Calulo? Yo sé, pero No, ve ese. Ese sí te va a entretener. Es el único que Capi, te entretiene. Hicieron cuatro. necesitamos Hicieron otra cuatro de esos. chispa,
otra chispa en el vestuario, Capi, Coño, pero velo por otros Thuram, no por hombres. Kalulu. Necesitamos hasta otro, un bicho, un loco, ¿vale? Un desadaptado que venga. Por eso yo quiero también que venga Osimhen, porque es un desadaptado. Osimhen Bueno, es un pero Sancho, desadaptado que... Sancho es un desadaptado. No, que esos son gusaneros, son gusaneros. Una cosa es desadaptado y una cosa es gusanero. Un Carlos Tevez, un Mandzukic, un tipo así, un bicho loco, vale, loco. Mira, dos cositas. Primero, responderle a Luis Vallejo. ¿Qué significa el cierre de la cuenta de X de la Juventus en español? Significa que tienen que venir a más personas a la cuenta de la Juve, de Pueblo Juve en X. Eso es lo que significa. Pierre Silvestre y Sebastián preguntaron sobre el aporte, que si hay algo de cierto. No solamente hay algo de cierto, se dice que se le hizo una oferta al aporte por un contrato de 3 años a 4.4 millones, lo está pensando, pero el Bilbao tiene Ese una sería un prioridad. buen... ¿A cuánto cuesta ese señor? No lo ¿Cuánto sé, cuesta acá? No sabe. no lo sé. Jugador Veremos pronto. interesante. Jugador interesante. No sale gratis ahorita, ¿no? Laporte sería el defensor titular en la izquierda. ¿Hace cuántos años estamos buscando un defensor de pie izquierdo? Zurdo, buen defensor, buen juego con los pies, o sea, técnicamente muy bueno. 15 millones, pero creo que sale gratis porque se quiere regresar de Arabia Saudita. Está rompiendo contrato con el Al Nasser. ¿Cuántos habría que regresar de Arabia Saudita? ¿Cuántos? Lo que pasa es que hay que ver si tienen ganas de regresar. O sea, es lo que tú dices, si son ellos los que tienen que querer regresar, porque les hace falta el fuego del fútbol europeo. Porque hay muchísimos jugadores allí. Bueno, el otro día lo vi al negro Koulibaly, un espectáculo, jugador. Un espectáculo. Mire, Milinkovic, sabe bien, ¿no? sí, pero está un poco más echado. Milinkovic está un poco más echado. Tú lo ves ahí medio caminando la cancha, tal, pero el negro está intacto. El negro es una bestia, una bestia. Qué jugador. Qué jugador. Mira, nos Carlos vamos, Carbonara, Capi. según usted, solo para responderle a este miembro, según ustedes, ¿se excluye una posibilidad de reintegración de Douglas después del mercado, por ejemplo? Carlos, estamos haciendo una vaca para yo ir a las ruedas de prensa y hacer este tipo de preguntas interesantes. Entonces, mándanos ahí. Bueno, tú ya eres miembro, o sea, tú ya estás dando tu Exacto, aporte, ya estaba Carlos. aportando, ¿sabes? Bueno, aprovechamos para agradecer, Capi, agradecer. Siempre hay que agradecer a la grandísima cantidad de miembros que dan ese pequeño aporte que o sea, es realmente muy valioso para nosotros. Y bueno, nos ayuda a seguir con esto, ¿no? A seguir en este proyecto, en este servicio que le damos a todos los juventinos en el mundo, que es gratis. Digamos, aquí todo el mundo se conecta y puede comentar gratis, pero esto tiene sus costes también, las plataformas y todo lo que está alrededor. Entonces, todos esos aportes de los usuarios de este servicio, pues nos ayudan a mantenerlo y a que esta comunidad siga creciendo. Los que no pueden o no quieren dar el aporte, los queremos un poquito menos, pero igual pueden dejar su like. Pueden dejar su like Habla para por que ti otros... mismo, yo los quiero igual. No, yo los quiero menos, yo los quiero menos. Usted pero un vendido, que es lo que, pero dejando el me gusta, suscribiéndose y compartir, también es un gran aporte. Coño, tú dejas el me gusta y eso permite que el algoritmo invite a otros juventinos en el mundo a venir a su comunidad, porque es la única comunidad que existe de calidad, que es Pueblo Yu. Muy bien. Invitación para el viernes, prof. Nos vemos el viernes. Puede ser que haga un saltico el viernes, capaz una horita puede que esté el viernes. Sí. Bueno. ¿De qué vamos a hablar el viernes? ¿De qué vamos a hablar? Calciomercato, ¿qué más hay que hablar? Ya se acabó la temporada. Al fin se acabó la temporada. Vamos a hablar de la llegada de Jonathan David al J-Medical, a especular si le va a quitar la 9 al quien dice todo el momento que es un 9. ¿En cuántos idiomas te has aprendido la palabra 9, prof?
a mí me interesa que, digamos, que los italianos empiecen a nombrar bien a los jugadores, ¿no? Que lo llamen Jonathan David, porque si capaz el pobre Douglas Luiz también se querrá ir porque no fueron capaces ni siquiera de decir bien su Douglas Luiz. O sea, todo el tipo dice, aquí ni siquiera saben cómo me llamo, no, me vuelvo a la mierda. Quería responderle también a Porcelana que yo tengo mi champú para calvo, por supuesto. Y tengo mi champú, que hay un calvo en la carátula en el del champú, con lo cual está bien. Pero ¿qué, En qué vez de te lava el hablar, champú para calvo que no te lava en un vez de jabón? hablar tanta huevonada, Porcelanas Dofus, que aporte y se haga miembro del canal, que no sea rata, que no sea Mira, rata. pero yo quiero que me expliques eso. ¿Cuál es la diferencia entre champú para calvo y una barra de jabón? ¿Qué hace el Una champú para barra, calvo? no, pero tú qué crees que yo soy un cavernícola que me va a pasar el jabón por el coco. Pero ¿cuál es la diferencia? Es piel. No, no, mira, no. Hay mucha diferencia entre, o sea, tú porque claro, tu cuero cabelludo está debajo de una mopa, entonces tú no sabes cómo es tu cuero cabelludo. Claro, Mi cuero exacto. Por eso te cabelludo que pregunto. está al descubierto, tú lo tocas y es una superficie diferente a la del resto de la piel. Entonces requiere un cuidado particular. Entonces yo Mm, tengo mi champú para calvo, que es como, es inclusive como una una esponjita, espumita. ¿no? Tú, Ah, una espumita, tú presionas, sale la espumita y te vas pasando tu champú. Y estos son hechos, no opiniones. Si el champú de Calvo quiere patrocinar el programa, decimos la bien. marca y, Es el y corte lo... oficial de este programa. La gente no lo sabe, pero Ahí está. Pueblo Calvo. Listo. Y con esto nos despedimos. Buenas tardes, señores. Forza Juve. Chao.